¿Qué es la teología moral católica? A ver, mucha gente piensa que es básicamente una lista interminable de prohibiciones, un manual de no hagas esto y no hagas lo otro. Pero, ¿y si en realidad es algo más? ¿Y si es un sistema lógico, casi como un mapa, diseñado con un propósito muy claro? En este análisis vamos a meternos en sus entrañas, no para dar un sermón, sino para entender su esqueleto, su lógica interna. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? Es una de las preguntas más antiguas que existen. Cada cultura, cada filosofía, cada religión intenta dar una respuesta, ofrecer una especie de marco para guiar nuestros actos. Hoy vamos a desmontar uno de esos marcos para ver pieza por pieza cómo construye su respuesta a esta gran pregunta. Muy bien, pues vamos al lío. Todo sistema moral, sea cual sea, parte de una idea fundamental. Tiene un objetivo, una meta final. Pero, ¿cuál es? En el caso que estamos analizando, el propósito no es simplemente cumplir normas por cumplirlas. El objetivo es mucho más ambicioso. Alcanzar un estado que el propio texto describe como una especie de ciencia de la felicidad. Aquí tenemos la definición de manual, la que sale en los textos, y hay que fijarse bien en dos conceptos clave: actos humanos y fin sobrenatural. O sea, no se trata solo de lo que se hace, sino de a dónde nos llevan esas acciones. Es un enfoque, digamos, con un propósito final muy claro. Todo está orientado hacia una meta. Y aquí está la meta. Según esta visión, la moralidad es en el fondo el camino que alinea lo que hacemos aquí y ahora con un propósito que va más allá, la felicidad eterna. Así que, y esto es lo importante, las normas morales no son el destino, son más bien las señales de tráfico que nos ayudan a llegar a ese destino. Vale, si ya tenemos el destino, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo sabemos cuál es el camino? ¿Qué mapa usamos? Cualquier sistema necesita unas fuentes de autoridad, una especie de GPS para la conducta. Pasemos a ver de dónde salen los principios morales dentro de esta estructura. Pues resulta que el sistema no se apoya en una sola cosa, sino en tres grandes pilares. No es una única fuente, sino una base triple que, según la doctrina, se sostiene mutuamente. La idea es que juntas ofrezcan una guía completa y que no se contradiga. El primer pilar, y seguramente el más conocido, es la Sagrada Escritura. Se considera la revelación divina por excelencia, el libro de instrucciones original, por así decirlo. Aquí estarían los preceptos morales más directos, como el Decálogo. La idea es que estas normas no son una invención humana, sino una guía que viene de arriba para que haya claridad y certeza. El segundo pilar es la tradición. ¿Y esto qué es exactamente? Pues la idea es que no todo lo que se reveló quedó por escrito en la Biblia. Se dice que muchas enseñanzas se transmitieron de boca a boca, de generación en generación, desde la época de los apóstoles. Es como si fuera la memoria viva de la comunidad, que va completando el texto escrito. Y el tercer pilar, el que cierra el círculo, es el magisterio. ¿Qué es esto? Pues la autoridad de la Iglesia que enseña. Su función es ser el intérprete oficial, el árbitro que decide cómo hay que entender la Escritura y la tradición para que no haya un caos de opiniones. Y es aquí, precisamente, donde a veces surge una tensión fascinante en este sistema, la que hay entre esta autoridad externa y la guía interna de cada uno. Pero de eso hablaremos en un momento. Venga, ya tenemos el para qué y el de dónde. Ahora toca el cómo. ¿Cómo se traduce todo esto en reglas para el día a día? Y sobre todo, ¿qué papel juega la libertad en todo este entramado? Vamos a ver cómo se construye esta parte del sistema. Aquí el sistema nos plantea un cara a cara, dos formas de entender la libertad que son como la noche y el día. Por un lado está la que llama libertad de indiferencia, que básicamente es poder hacer lo que a uno le dé la gana, sin más. Y por otro, la libertad de calidad, que no es hacer cualquier cosa, sino tener el poder de elegir el bien. Dentro de este esquema, se considera que la verdadera libertad es esta segunda. Para darle forma a esa libertad de caridad, el sistema organiza las leyes como en una especie de cascada. Arriba del todo, la ley eterna, el plan maestro divino. De ahí baja a la ley natural, que en teoría se puede descubrir con la razón, y la ley positiva, la que está revelada. Y ya por debajo de todo, las leyes humanas, que deberían estar en sintonía con las demás arriba. Bueno, hemos hablado de reglas externas, de leyes. Pero, ¿qué pasa por dentro? ¿Cómo aplica una persona todo esto a una situación concreta, en el aquí y el ahora? Pues para eso entra en juego uno de los conceptos más personales y fascinantes de la moral, la consciencia. Y ojo que esto es clave para entender el sistema. La conciencia aquí no es un sentimiento, ni una corazonada, ni un me da la sensación de que. No. La definición es muy clara. Es un juicio de la razón. Es el acto de aplicar el conocimiento moral que se tiene a una acción concreta para decidir si está bien o está mal. Es, por así decirlo, la norma de moralidad más cercana que tenemos. Y para que esto no suene a chino, la fuente nos pone un ejemplo muy gráfico, el de José de Arimatea. Este hombre tenía un miedo terrible a las autoridades.
Pero su conciencia, ese juicio racional que le decía que era lo correcto, le empujó a actuar. Esto nos muestra la conciencia no como algo pasivo, sino como una fuerza que te mueve a hacer el bien incluso cuando te tiemblan las piernas. Y así, al final, todas las piezas del puzzle encajan. El objetivo es la felicidad, las fuentes nos dan el conocimiento, las leyes nos marcan el camino, y la conciencia es la brújula personal para navegar ese camino. Todo forma un plan coherente donde la libertad no es la ausencia de reglas, sino la capacidad de seguir el diseño que se supone conduce a la plenitud. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta final, que es quizá la más interesante de todo el sistema. Si tenemos reglas externas, interpretadas por una autoridad, y también una guía interna, la conciencia, ¿dónde está el verdadero centro de la vida moral? ¿En la obediencia a la norma de fuera o en la fidelidad a ese juicio de dentro? Esa es la tensión fundamental que anima, en el fondo, todo este plano para la felicidad.